buenos días. Dios les bendiga de una manera grande y poderosa. Un hombre se acercó a un rey para contarle una historia. Y le dijo: ¿cómo le parece, rey, que en una ciudad había dos hombres muy particulares por la condición en que estas personas vivían? Un hombre de estos era inmensamente rico, tenía muchas ovejas y muchos hatos de ganado. El otro era un hombre muy pobre, no tenía propiedades, tan solamente tenía una ovejita que la familia había criado, comía de la mano de su dueño y era la consentida de la casa. ¿Y cómo le parece, majestad, que un día fue un visitante, un forastero, a la casa del hombre rico para hospedarse allí? Y el hombre rico no tomó una oveja de las cientos que tenía para atender al visitante, sino que robó la oveja del hombre pobre y la sacrificó. Cuando el rey escuchó esto, se enfureció y dijo: ese hombre es digno de morir y debe pagar la corderita 4 veces. Entonces el que le estaba refiriendo la historia le dijo: ese eres tú, aquel hombre eres tú. Bueno, esta no es una historia sacada del cuento de las 1001 noches, que así se llamaba, un libro voluminoso de cuentos orientales. No es sacado de ahí. Es una historia real con personajes reales, literales, que encontramos en la palabra de Dios. Y eso lo encontramos allá en Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, pero no vamos a leer por el momento allí. El hombre que contó la historia es Natán, el profeta de Dios, y el rey David, rey de Israel. David era rey de Israel, y los reyes en esa época casi siempre estaban en guerra contra sus enemigos o estaban en la conquista de territorios, de ciudades. Y cuando no andaban en eso, entonces siempre estaban en guerra defendiéndose de sus adversarios. En ese momento de la guerra, Israel estaba peleando contra los amonitas. Los amonitas eran descendientes de Amón, que fue rey de Judá, y estaban ahí enfrascados en una guerra total. Él casi siempre salía a pelear con sus ejércitos al frente de batalla, pero en esta vez o ocasión no salió a pelear, se quedó en palacio, tal vez tomando un tiempo de descanso, de vacaciones, de pronto muy merecidas. Muy bien. Cuenta la Biblia, allá en Segunda de Samuel, que un día, al caer la tarde, David se levantó de su cama, de su lecho, tal vez estaba haciendo una siesta, y dice que subió a la terraza del palacio, allí a tomar aire, seguramente a caminar, qué sé yo. Y de pronto miró en una casa vecina a una mujer que se estaba bañando. No quiero entrar en suspicacias, pero de pronto la dama estaba ligera de ropa. Bueno, dejemos que se estaba bañando. ¿Sí? En esa época no existía el bikini, pero de pronto descansaba de ropas. Muy bien. David no
resistió la tentación. Y esta es la primera parte de algunas que traigo para que las consideremos en esta exposición. David no resistió la tentación. Y entonces le dice a sus servidores: vayan y se informan de quién es esa mujer. ¿Quién es? Y vienen y le dicen: rey, es la mujer o la esposa de Urías. Urías era nada más ni nada menos uno de los oficiales que estaban combatiendo en el frente de guerra o de batalla en ese momento. Y David, ni corto ni perezoso, manda a que la lleven a palacio. Y llevan a la mujer a palacio. Betsabé era el nombre de esta mujer. Muy hermosa, dice el texto, que era esta mujer. La llevan a palacio y allí la conquistó David, durmió con ella y fruto de esa aventura la mujer quedó en embarazo. Ella se lo hace saber al rey, ¿no? Todo parecía que eso iba a quedar así, ¿no? Que, como dicen los norteamericanos, era una affair. Una affair es una aventura de amor o amorosa. Y a él le pareció que listo, eso iba a quedar así, ¿no? Entonces, mire usted el problema no tan enorme en que se mete David, ¿no? La mujer quedó embarazada. Ella se lo hace saber a él. Y entonces, ¿qué se le ocurrió a David para salirse de tamaño problema que tenía encima, ¿no? Para salir de esa situación. Bueno, él urdió un plan con una coartada, ¿no? Que pensó que le saldría bien y que ya no habría más problemas y que el asunto quedaría así solucionado. ¿Cuál era el plan y la coartada que tenía en mente y que llevaría a cabo? Mire, pues mandó a traer a Urías, el esposo de Betsabé, que ya dijimos estaba ¿dónde? En la guerra, en el frente de batalla. Entonces lo manda a traer y Urías llega a palacio y entonces el rey, con mucha generosidad, ¿no? Con mucha consideración, le dice: váyase a descansar a su casa. Usted merece una semana de descanso, váyase para su casa, ¿sí? Pero dice la historia, el texto, ahí en 2 de Samuel, que Urías no se fue a dormir a la casa de él, sino que se quedó a dormir allí con los servidores del palacio. Y entonces se lo hacen saber a David y le dicen: Urías no se fue a dormir a su casa, él se quedó a dormir aquí a las puertas del palacio con los demás servidores. Y entonces yo creo que la preocupación de David fue aún mayor, porque veía que lo que él había craneado, lo que había urdido, ese plan y esa coartada, se le estaba desbaratando. Entonces tiene un segundo encuentro y una segunda charla con Urías. Lo colma de atenciones de la mesa del rey, suculentos platos, y hace algo: lo emborracha. Metió una borrachera total. Pero ni a un borracho Urías se fue a dormir a su casa. Porque la coartada de David era: él duerme con su mujer. Y entonces le achacamos el hijo. Un hijo que no era de su esposo. Se le desbarató el plan. Como en el título de una película conocida de hace años, Duro de Matar.
Urías era duro de convencer. Ni Eurio lo pudo convencer de esto. ¿Qué hace David? Entonces David recurre a un procedimiento siniestro y funesto. Le escribe una carta al comandante o general que estaba en el frente de batalla, que era Joab, y le dice, la carta se la envía con el mismo Urías. A Urías le dice, regrese allá. ¿Y cómo fue el cinismo tan tenaz de enviar la carta de muerte, porque era de muerte, con la misma víctima? Y Urías lleva la carta, Joab lo coloca en el frente de batalla, a donde los flecheros y los lanceros pudieran quitarle la vida de manera pronta y rápida. Tremendo, ¿no? Y uno se pone a leer toda esa historia y es una intricación allí de cosas que genera la mente cuando la mente se desprende de Dios, cuando nos alejamos de Dios. Muy bien. Entonces, mire el procedimiento. Ahora sí voy a leer en Samuel. Y dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Muy bien. Miren los pecados que comete David. Cometió adulterio, embarazó a Betsabé, engañó a Urías. Urías fue víctima de engaño, maniobras, triquiñuelas y todo eso. Y un homicidio que Urías lo premeditó muy bien, dio las instrucciones de cómo debía ser muerto Urías. Mis apreciados hermanos, yo tengo una reflexión para esta partecita. Yo tengo esto. Un pecado conduce a otro pecado. Díganlo conmigo. Un pecado conduce a otro pecado. Y ese otro pecado conduce a otro, y este otro, y este otro, y este otro, y se forma una cadena interminable. Y esa cadena amordaza es como el abrazo de un pulpo que con sus tentáculos envuelve y inutiliza y imposibilita a una persona estar libre. Y ese fue el caso de David en esta situación. Un pecado lo llevó a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Amados hermanos, para librarnos de eso muchas veces es difícil y a veces costoso. No estoy hablando de lo costoso en metálico, en dinero, no, en otras cosas, porque eso tiene unas implicaciones personales, a veces de la familia, a veces de los entornos, las implicaciones que hay. Ahora, cuando David cometió esta serie de errores gravísimos, David no era un jovencito,
un muchachito. David era una persona mayor, era una persona adulta, madura en años. Hay una cosa que los hombres, también las mujeres, pero aplicado más a nosotros los hombres, que debemos cuidarnos. Y es de lo que los norteamericanos llaman la crisis de la edad madura. Los franceses le llaman a eso mismo el demonio del mediodía. ¿Y qué es la crisis de la edad madura o el demonio del mediodía? Es lo siguiente: cuando atravesamos la barrera de los 55 años, aparecen, si no en todos, pero en muchos, bríos, arrebatos, impulsos juveniles. Y llegamos a parecernos al potro que está allá en el potrero y relinchamos duro y resoplamos fuerte y estamos en la búsqueda de una potranca. Y no nos damos cuenta que ya no somos potros, que somos como la canción Caballo Viejo. Así, amados hermanos. Y es una cosa, aunque esto cause hilaridad, sea una nota de humor, mis amados, hay que cuidarnos de ello, porque esas cosas pueden aparecer en nosotros. Y si no tenemos la firmeza, y si no estamos bien, amén, preparados sobre todo para afrontar esos momentos, fácilmente podemos caer. ¿Cómo le salió de cara la subidita de David a la terraza? En un momento de ocio. Yo no digo que el ocio sea malo y que sea pecado, no, para nada. Si tú empleas los momentos de ocio en algo bueno, no hay problema. Leer, por ejemplo, y leer cosas buenas, porque ahorita hay mucha basura y mucho veneno regado en la literatura, que no tenemos que acceder a ello, ni interesarnos por leer eso, pero hay literatura muy buena, hay otras cosas para hacer que son buenas, pueden distraernos en un momento de tedio, de aburrimiento y nos puedan ayudar, pero el ocio mal usado como lo usó aquí presuntamente David, digan conmigo, fue dañino. Fue dañino. Yo creo que si David se hubiera quedado allá en la alcoba leyendo la Torá, había salido mejor librado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirles algo también. No fue solamente la subida a la terraza del palacio, donde vio allá a Betsabé. Fue la mirada, escúchenme bien, una mirada furtiva, una mirada furtiva como la de un cazador que ve a su presa, el venado, y una mirada lasciva, porque inmediatamente se interesó. Fue por eso, llamados hermanos, incluyéndome, les digo esto, sobre todo a los varones. La primera mirada uno no la puede evitar. Escúchenme, la primera mirada es inevitable. Salgamos acá a la calle, allí en la tercera, donde transita y fluye mucha gente, y uno ve damas vestidas, digo vestidas con un poco de duda, ¿sí? Insinuantes. Y si la miramos la primera vez, ya dije que es inevitable, pero luego la segunda, y luego la tercera mirada, y luego ya viene la fijación.
de la mirada, en esa semblanza, cuadro o persona, ahí tenemos un problema gravísimo, porque de ahí se pasa a la tentación. La tentación en sí no es pecado, pero de la tentación está a milímetros ya del pecado, de ir a cometer un hecho. Y eso tenemos que evitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo la segunda mirada. Y la tentación debemos evitarla al máximo. Amén. Muy bien. Pero hay una cosa, y es lo segundo: la tontería que uno comete al esconder el pecado. Hubo tentación, caímos en la tentación, caímos en el pecado, y la tontería más grande que uno puede hacer es tratar de esconder el pecado. Y David escondió el pecado hasta cuando el profeta Natán le echó la historia que ya referimos acá y le dice: aquel hombre que le robó la ovejita al pobre, ese eres tú, ese eres tú. Muy bien. David trató de esconder el pecado, pero cuando Natán le señala y le dice: ese eres tú, se despierta la conciencia de David, porque déjenme decirle algo. A veces la conciencia después de pecar la adormecemos, la anestesiamos. Entonces la conciencia tiene ayuda. Pero esto no es problema, mis estimados hermanos, para el Espíritu de Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo. ¿Cuántos dicen? Cosas que hagamos a hurtadillas, a las escondidas, por allá muy lejos, entre luces, y que pensamos que eso no se va a conocer y que fácilmente yo lo puedo esconder. Nos engañamos, perdónenme, somos tontos, somos ilusos en pensar de que podemos esconder. Dice la Biblia, no lo dice Baudelino, que entre el cielo y la tierra no hay nada escondido. ¿Cuántos dicen amén? Un día Dios sacará a la luz todas las cosas que se han pretendido esconder, y así lo hizo con David enviando al profeta. Eso es bueno para que nosotros reflexionemos. El pecado, mis amados hermanos, tiene un poder y tiene un alcance que usted y yo no nos imaginamos. Alcance y poder. No pretendamos seguir de largo cuando hemos pecado. Cuando el profeta le dice a David: tú eres tú el hombre de esta historia, viene la confesión. Pequé contra Jehová, dice el versículo 13 del capítulo 11 de segunda de Samuel. Pequé contra Jehová. Y el profeta le dice: Jehová ha remitido tu pecado. Es decir, Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás. ¿Y sabe por qué le dice no morirás? Porque en Deuteronomios 22:22, según la ley, el que cometiera hechos, faltas, pecados, como los que cometió David, debía morir. Pero la gracia, la misericordia del Señor para con su siervo, porque era su siervo,
David, no morirás. Aunque hubo consecuencias. El niño que nació de producto de ese embarazo murió. David tuvo consecuencias en su vida personal, en lo físico. Se enfermó gravemente, envejeció, todo le dolía, en un abatimiento total. Pero también hubo problemas en el reino. Él era rey y gobernaba, y tuvo problemas en su reino, en su gobierno. Ahora, lo focal, amados hermanos, y lo central de esta historia son dos cosas. La confesión, digan conmigo, la confesión, que la encontramos aquí en el Salmo 51. ¿Qué tenía que ver la historia, la narrativa que les hice al comienzo con el Salmo 51? Pues aquí está. Esto tiene el contexto, tiene el trasfondo histórico de esto. Entonces, la confesión y el pecado. La confesión está aquí en el Salmo 51, el perdón lo encontramos en el Salmo 32, pero no lo vamos a leer. Es para otra predicación que, si el Señor me permite, la puedo hacer más adelante. El pecado, mis amados hermanos, no hay que taparlo, no hay que esconderlo. Proverbios 18:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de él hallará, ¿qué cosa? Alcanzará misericordia. Y primera de Juan 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo me hago esta reflexión y me pregunto, incluyéndome desde luego, ¿qué más esperamos, mis estimados hermanos? ¿Qué más pretendemos lograr y alcanzar? Si aquí está presente la gracia, la misericordia del Señor, nos está colocando todo a nuestro alcance. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo ya hecho, todo ya preparado. No tenemos que hacer otra cosa que venir ante el Señor y confesar nuestras culpas, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y la palabra está diciendo que si los confesamos, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo bendigo a mi Padre. Yo bendigo a mi Padre por su misericordia, por su gracia, por su bondad, por su benevolencia. Tercera cosa, la confesión tiene que ser algo muy personal. No se debe presionar para la confesión. No deben haber intermediarios, terceras personas. Así sean miembros de la familia, muy cercanos a nosotros. La confesión es una cosa personal entre nosotros y el Señor. Amén. Leamos del Salmo 51, los versículos 1 al 3. Si alguien me quiere colaborar y me ayuda con mi voz, colóquese de pie y en voz audible lee estos 3 versículos.
Gracias, hermana. En consideración a los que de pronto no escucharon y a los que tampoco trajeron la Biblia, hay que traer la Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Mire, una cosa de simple observación. Vuelva a leer usted el texto allá en su casa. Y vas a encontrar en estos 3 versículos los pronombres mí y yo 6 veces. Vuelvo a leer. Ten piedad de mí. 1. Conforme a, el 2, lávame más y más de qué cosa? De mi maldad. El 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando yo peco es mi problema. Cuando yo peco yo soy el transgresor. Cuando yo peco, yo violento los mandamientos de Dios. Cuando yo peco es mi culpa. Cuando yo le fallo al Señor, soy yo. Yo no le puedo endilgar a nadie este asunto. Y por eso David, en esa sinceridad y en esa apertura de corazón, transparencia, están diciendo: Señor, fui yo quien pequé. Es mi maldad, es mi pecado, es mis transgresiones, es mi culpa. Yo creo, amados hermanos, que también esta es una parte de reflexión para usted y para mí en esta mañana. Amén. Amén. Si es que le hemos fallado al Señor, si es que hemos pecado. Muy bien. Si yo peco, entonces soy yo y nadie más que yo. Déjenme decir esto, pensando y escribiendo las notas para compartir con ustedes. David no estaba mirando para otro lado. David no estaba husmeando y buscando de pronto entre la multitud, entre su pueblo, quién era más malo en ese momento que él. ¿Quién tenía faltas? ¿Quién había cometido iniquidades? No, David se estaba mirando introspectivamente a sí mismo, pero tenía sus ojos colocados en el Señor, porque sabía plena y absolutamente que quien lo podía absolver de la culpa y perdonar de su pecado era Dios y es Dios, nadie más. Bendito el nombre del Señor. Hermanos amados, esta oración de David es una confesión muy sincera y muy transparente delante del Señor. Pero hubo algo más. Aunque no está aquí la palabra arrepentimiento, está implícita y la podemos inferir. Una confesión sin arrepentimiento, no. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Una persona puede decir: Señor, oh Dios, he pecado, perdóname. Es válido, pero no suficiente. Tiene que haber arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir cambio de pensar. Es como si nosotros vamos por un camino
que nos parece que es el camino que debemos andar y que nos va a llevar a un lugar cierto y seguro, pero nos damos prontamente cuenta de que no es. No, yo no debo seguir por acá. Y me arrepiento, doy un giro de 180 grados y me regreso. Y es la decisión y la actitud de que si pequé, no puedo volver a hacerlo. No puedo volver a cometer la falta. David se arrepintió, déjenme decirlo, auténtica, genuinamente, de su condición, de su pecado. Amén. Vuelvo a decir, no es, Señor, pequé, perdóname. En la religión tradicional nos enseñaron eso. Y uno decía la frasecita y se santiguaba o se hacía la señal de la cruz y listo. Seguía tranquilo. Más adelante cometía otra tropelía, otra maldad y así sucesivamente y no pasaba absolutamente nada. Digan conmigo, la confesión conlleva arrepentimiento. Amén. Y ese es el clamor, esa es la súplica de este siervo de David. Este hombre vio la necesidad urgente de quedar limpio de la suciedad del pecado. Por eso clama, suplica, ruega que Dios lo haga limpio. Y límpiame, lávame más y más. Me llama la atención que lo hace en grado superlativo. 2 veces repite la palabra más y más. Déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Es como cuando una persona no se ha bañado durante 15 días. ¿Usted se imagina no bañarse uno durante 15 días? Ya no hay solamente mugre, ya hay una costra que con una sola jabonada es imposible que le salga o ablandar la costra. Va a necesitar de varias jabonadas. David le dice al Señor: tengo este problema, mi pecado, mi maldad, mi falta, mi culpa. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este hombre ansiaba y quería y tener la seguridad de que su vida, su corazón, su mente quedara totalmente limpio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso solamente lo produce una sola cosa, amados hermanos: la sangre de Cristo. La sangre de Jesús. El detergente más poderoso que haya creado el ser humano sobre la faz de la tierra no logra absolutamente nada en quitar las manchas tan perennes del pecado, de la maldad. Versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón como limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame, el versículo 7, con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí está la figura del hisopo. ¿Qué era el hisopo? Una planta que no crece más de 60, 70 centímetros por allá en esas tierras del Oriente Medio. En la ley ritual, en la ceremonia, ¿sí?, de la ley, había el rito de la purificación.
el sacerdote cogía una rama de hisopo, la sumergía en la sangre de las víctimas que eran sacrificadas como sacrificio, como holocausto por los pecados del pueblo, y rociaba a la gente con esto. Tú y yo no necesitamos de hacer rituales, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por ti y por mí, es único, suficiente, poderoso, eficaz, que quita y borra el pecado del mundo, de usted y de mí. Amén. No hay necesidad de rituales. Isaías 1:18, me encanta este versículo. Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí encuentro yo dos tonos de color. Habla de la grana, color escarlata, pero como tampoco comprendemos de qué se trata el color grana o el color escarlata, contextualicémoslo. Es como si dijéramos nosotros, es un rojo cereza, subido, es intenso, ¿verdad? Pero luego habla del carmesí, que es un rojo más pálido. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como. Pero de pronto haya una persona que me diga: pastor, los pecados míos no son ni rojo cereza, ni rojos como el carmesí, son negros. No importa si son negros, no importa la densidad y la magnitud del pecado. Dice la palabra del Señor, no las palabras de Baudelino, que la sangre de Cristo Jesús nos limpia ¿de cuántos pecados? De todos pecados. ¡Aleluya! Y en los minutos que me quedan, el reconocimiento de haber pecado. ¿Cómo nos cuesta, mis amados hermanos, reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras debilidades? ¿Cómo nos cuesta reconocer que hemos transgredido la palabra de Dios? ¿Cómo nos cuesta que hay culpas, reconocer que hay culpas en nosotros, que de pronto hemos cometido iniquidades? Y nos cuesta. Y batallamos, libramos una batalla en la mente, en el corazón, en el alma. Es una batalla dura, fuerte. David le dijo al Señor: yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco que mi pecado está siempre delante de mí. Eso es sinceridad. Eso también lo podemos llamar entereza de carácter, para nosotros confesarle abiertamente nuestros pecados al Señor. Y otro punto más. Ahora, dentro de ese reconocimiento que nosotros hacemos, tenemos que ser conscientes contra quién hemos pecado. ¿Quién quiere leer el versículo 4 nuevamente? Sí, del 51, sí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. Miren, contra ti,
le dice David al Señor, contra ti, y lo repite, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Otra versión dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Porque a veces llegamos a pensar que Dios es injusto con nosotros. Digan conmigo, Dios es justo y sus juicios son justos. Mis apreciados y apreciadas, ya termino. Si hemos pecado, no hagamos otra cosa diferente que confesar el pecado o nuestros pecados al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dios no nos manda a que hagamos sacrificios. Mira, haz este sacrificio, haz esta obra. Dios no nos manda a que nos vayamos a nuestra habitación, a nuestra alcoba y que cojamos una correa y nos azotemos los lomos, las espaldas hasta hacer verter la sangre, porque creemos que con eso alcanzamos el favor de Dios y el perdón de los pecados. No, eso no sirve absolutamente para nada. Eso es una bueno, se me enredó la lengua. Eso es dilapidarnos sin necesidad. No hay necesidad de hacerlo, porque ya lo dijimos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el que nos libra y nos limpia de todo pecado. Amén. De todo pecado. Colóquense de pie y repetimos aquí unas cositas interesantes. Digan conmigo, las tentaciones hay que evitarlas al máximo. Digan, hay que huir de ellas. 2. No, digan, no hay que esconder el pecado. Hay que confesarlo directamente y únicamente a Dios. 4. Recordemos que la confesión es algo muy personal. Diga conmigo, hay que reconocer que hemos fallado. Y dentro de ese reconocimiento debemos ser conscientes contra quién hemos pecado. Y por último, no hay sacrificios que podamos hacer por el pecado. Diga conmigo, la sangre de Jesús, por su eficacia, por su poder, me limpia de todo pecado. Quiero pedirles algo, incluyéndome. Usemos por lo menos un minuto. Reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Confesemos nuestros pecados al Señor en este momento. El Señor está presente por su Espíritu. Confesemos nuestras culpas, nuestras iniquidades, lo malo que hemos hecho. Confesemos al Señor las transgresiones a sus mandamientos, a su palabra. Señor, confieso mi pecado. Tú los conoces, pero yo quiero confesarlos en este momento. Quiero sentirme limpio de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Límpiame, lávame más y más de tu pecado.
que la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo tu Hijo, haga esa labor en mi vida. Quiero tener un corazón limpio, un espíritu recto. Quiero cambiar de pensamientos sucios, incorrectos. Crea en mí, oh Dios, como lo dijo el salmista, un corazón limpio, recto. Gracias, Padre. Salgo de este lugar con la seguridad de que, habiendo confesado mis pecados, me has perdonado, pero me has limpiado, me has lavado. Ahora puedo estar mejor. Te agradezco, Señor, por tu obra. Bendigo tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.